Hola a todos, nosotros somos el grupo 6, conformado por Isabel Araujo, Elena Velázquez Neira, Juan Fernando Catime y yo, María Clara Istizábal, y les vamos a hablar sobre nuestro caso de transfusiones. Bueno, la presentación del caso es una paciente que se llama Liliana Osorio Castro, de 75 años de edad, que ingresó por una caída desde su propia altura. Cuando le hicieron los paraclínicos muestran que tenía una anemia normocítica y se decide transfundir glóbulos rojos empaquetados. Al pasar una hora, la paciente comienza a presentar dificultad respiratoria y de saturación y se pasa a la UCI. El laboratorio descarta incompatibilidad con los hematíes. Como antecedentes, la paciente tiene osteoporosis diagnosticada hace 16 años, para lo que toma alendronato 70 miligramos por semana vía oral. Además ha tenido 3 gestaciones, 3 partos naturales y no ha tenido ningún aborto. Como antecedentes familiares, su padre murió por un evento coronario y su hijo es hipertenso. Al realizar el examen físico, luego de pasada la hora de la transfusión, encontramos a una paciente de peso de 54 kilogramos, talla 162 centímetros, una temperatura de 36,7 grados, una tensión arterial de 174,95 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 114 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y una saturación de 78%. Al hacerle el examen físico, se encuentra ingurgitación yugular grado 2, S3 presente, ruidos respiratorios disminuidos con crépitos bivasales, edema grado 3 en miembros inferiores y a una paciente somnolienta pero ubicada en los 3 espacios. A la paciente se le realiza una radiografía de tórax que muestra opacidades bilaterales sugestivas de edema pulmonar y un ecocardiograma transtorácico que muestra una función sistólica global disminuida, una fracción de eyección de 38%, insuficiencia tricuspidia leve sin ninguna otra normalidad en las demás válvulas y un ProBNP de 4580. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos el más probable como sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, o TACO por sus siglas en inglés, que es cuando hay demasiado volumen en circulación, y puede tener como antecedente una falla renal crónica o una falla cardíaca crónica. En este se da un edema cardiogénico y entre los signos que se pueden encontrar está la hipertensión y síntomas de hipervolemia o congestión venosa sistémica. La insuficiencia cardíaca también es un diferencial casi que confirmado porque el ecocardiograma nos muestra una fracción de eyección reducida. También hay presentes síntomas de congestión como, como pues la ingurgitación yugular de grado 2. En la auscultación se ve un S3 y hay edema pulmonar y de miembros inferiores de grado 3. Con esto en mente, podríamos clasificarla como una insuficiencia cardíaca aguda, Stevenson B, por tener síntomas de congestión, pero carecer síntomas de hipoperfusión. Decimos que es aguda también por la aparición de los síntomas. Seguramente la señora no los tuvo antes, aunque tenga pues antecedentes familiares de su padre con un evento coronario, pero pues aparecieron justo después de la transfusión y los síntomas aparecieron también justo después de la transfusión. Además que el ecocardiograma no mostraba alteraciones estructurales o funcionales, por lo que se podría considerar algo agudo que también presenta congestión. Nuestro siguiente diagnóstico más probable era la injuria pulmonar aguda relacionada a transfusión, o por sus siglas en inglés TRALI, que básicamente ocurre por una acumulación de neutrófilos en los capilares pulmonares que después de su acumulación quedan activados y en espera de anticuerpos que se pudieron encontrar en la sangre del donante, que los activaron liberando citoquinas y que causan una respuesta inflamatoria y pues por consiguiente mayor permeabilidad capilar, dando así un edema pulmonar pero no cardiogénico, que pues este paciente pues presenta disnea, taquipnea, pero no presenta la hipotensión característica de esta reacción, ni fiebre. Y pues tampoco presenta antecedentes que nos hagan pensar en una reacción anafiláctica como una deficiencia de IgA, pues tampoco hay fiebre, ni hipotensión, ni no hay ningún síntoma de choque anafiláctico. En cuanto a un infarto agudo del miocardio, podría darse pues por una reacción de transfusión
y el infarto podría ser ya de tipo 2 por una mayor demanda sistémica de oxígeno que hace que el miocardio pueda tener una hipoxia, o de tipo 3 con evidencia de isquemia al miocardio, pero pues para esto se necesitarían troponinas para confirmar y un electrocardiograma. Sin embargo, el eco no muestra alteraciones estructurales ni funcionales que pues sean indicativas de una lesión o una isquemia miocárdica. Aún así, pues para confirmarlo sería necesario eso, pero pues como no es lo más probable, seguramente no sea a causa de los síntomas. Y finalmente, pues las reacciones hemolíticas no podría ser una aguda ya que se descartó incompatibilidad con los hematíes. No podría ser tardía por RH, pero podría darse por alguno de los otros 37 genes de antígenos en sangre. Y pues esta persona podría tener una incompatibilidad con el fenotipo de antígenos en sangre del donador. Lo que presenta nuestra paciente es una sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. ¿Esto qué es? Es una reacción a la transfusión en la que los pacientes desarrollan edema pulmonar como resultado de una sobrecarga de volumen. Suele ocurrir cuando se transfunde rápidamente una gran cantidad de hemoderivados. Tiene una frecuencia de 1 en 9.000 transfusiones y como factores de riesgo están la enfermedad cardiovascular o renal subyacente. Nuestra paciente no tiene ninguna de las anteriores confirmada, pero podemos ver que tiene un factor genético predisponente a enfermedades cardiovasculares porque su padre se murió de un evento cardiovascular y su hijo tiene hipertensión. La fisiopatología es la siguiente. Antes de la transfusión vamos a tener a pacientes con una mayor susceptibilidad a la sobrecarga de volumen. Esto debido a insuficiencia cardíaca, renal, hipoalbuminemia o balance positivo de líquidos. Y después de la transfusión lo que va a pasar es que va a haber una expansión de volumen intravascular y un aumento de la presión hidrostática venosa pulmonar que va a llevar a un edema pulmonar. Se cree que las citocinas inflamatorias que se transfunden en el producto también pueden desempeñar un papel. Esta reacción tiene una mortalidad del 6.5%. Ahora, ¿qué podemos encontrar en un paciente que presente TACO? Podemos encontrar un paciente con presión sanguínea elevada, signos de hipervolemia como lo son LC3, la distensión venosa yugular, el edema periférico y la dificultad respiratoria. Cuando se hacen exámenes diagnósticos vamos a encontrar un BNP típicamente elevado, una imagen de tórax con hallazgos radiográficos de edema pulmonar o derrame pleural puede también estar presente. Y en el ecocardiograma vamos a encontrar una fracción de eyección disminuida, casi siempre es menor al 45%, y o también se puede encontrar una presión auricular izquierda estimada mayor a 18 miligramos de mercurio que van a respaldar también el diagnóstico. Ahora les voy a hablar acerca del abordaje del paciente. Para los paraclínicos y la acción que se debe hacer inicialmente es una toma constante de signos vitales, síntomas y valoración de la gravedad de la situación. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, disnea, dolor, urticaria severa, náuseas, vómitos, etc. En cuanto a los paraclínicos, algunos que pueden ser útiles son el hemograma, que va a mostrar un aumento del volumen sanguíneo y concentración de glóbulos rojos altos, electrolitos séricos, porque los niveles de sodio y potasio pueden estar alterados debido a que la sobrecarga de líquidos puede diluir estos electrolitos, radiografía, que puede mostrar signos de sobrecarga circulatoria como agrandamiento de cámaras cardíacas o congestión pulmonar, como mostró el que tenía ya la paciente, y niveles de péptido natriurético aumentados que pueden indicar una sobrecarga circulatoria. Para el tratamiento, los pacientes deben ser tratados con oxígeno suplementario. Además, se puede reducir el volumen de plasma intravascular con un diurético. Por ejemplo, se suele ordenar 20 miligramos de laxis intravenoso. Por último, la flebotomía terapéutica, aunque no se realiza comúnmente para esta indicación, puede ser beneficiosa en casos en la que la terapia que ya mencioné no sea efectiva. Con reconocimiento temprano y el tratamiento apropiado, el pronóstico es generalmente favorable. En casos severos o cuando TACO no se reconoce y se trata de inmediato, puede surgir complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, arritmias cardíacas, lesión renal aguda y la muerte también ocurre en el 6.5 de los casos, especialmente en pacientes que tienen afecciones cardiovasculares o pulmonares preexistentes.